Buenas noches, en nombre de la dirección del Centro 2, Alicia Pérego y quien les habla, Patricia Amra, queremos darles la bienvenida y agradecer a todos los que nos están acompañando en la conferencia de apertura del segundo cuatrimestre del ciclo, para la cual, nuevamente este año, tenemos el gusto de contar con la ponencia de Luciano Lutero, quien nos hablará acerca de la regla fundamental del psicoanálisis, clínica de la asociación libre. Antes de darle la palabra a Luciano, quisiera presentarlo formalmente. Luciano Lutero es psicoanalista, doctor en filosofía y doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, donde trabaja como docente e investigador en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Filosofía y Letras. Magíster en psicoanálisis y especialista en psicología clínica por la misma universidad. También es docente en 3 materias en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, donde además coordina la licenciatura en filosofía. Dirige la revista de psicoanálisis y filosofía Verba Volant e integra el comité de redacción de prestigiosas publicaciones. Dicta de manera regular cursos de posgrado en distintas universidades del país y del exterior. Es autor de diversos libros, entre ellos Histeria y Obsesión, Introducción a la Clínica de la Neurosis, Ya no hay hombres, ensayo sobre la destitución masculina, y Edipo y Violencia, ¿por qué los hombres odian a las mujeres? Artículos suyos han sido traducidos al inglés, francés y portugués. Escuchamos entonces a Luciano, a quien le agradecemos su generosa participación en este ciclo. Bueno, muchas gracias Patricia, y buenas noches a todas y todos. Y bueno, un placer nuevamente estar en este ciclo de conferencias de Centro 2, ya nuevamente por segunda vez de esta manera virtual, ¿no? Ya que el año pasado también hicimos la conferencia de apertura del segundo cuatrimestre a través de una transmisión. Siempre es un poquito más complejo, ¿no? Hablar desde una pantalla, ¿no? Se pierde un poco el calor de la sala, del compartir el espacio, pero bueno, ¿no? Digamos, es lo que hoy podemos hacer, y encontrarle, ¿no? La vuelta a la circunstancia también es parte de la apuesta. Elegí para este encuentro, ¿no? Charlar un poco sobre una noción central de la práctica del psicoanálisis que siempre retorna en los inicios de la práctica. Me refiero a la asociación libre, esa que Freud llamaba regla fundamental, y que en cierta medida, como me gusta decir, divide las aguas entre lo que es el psicoanálisis y lo que no, ¿no? Digamos, hay muchas nociones, hay delimitaciones que podemos hacer de las formas de sufrimiento de un paciente y ponernos de acuerdo con especialistas de otra orientación. Podemos coincidir con un psiquiatra o con un cognitivo, con un sistémico, cuando hablamos de algunos aspectos relativos a un paciente, pero lo cierto es que cuando orientamos o pensamos la dirección de un tratamiento, la diferencia específica del psicoanálisis no está en la justificación teórica, me refiero, digamos, a los conceptos, términos con que valida su práctica, sino que está en un método clínico, ¿no? En la forma de tratar el padecimiento, y específicamente en eso que nombramos o llamamos asociación libre, y que es la apertura de un tipo de experiencia muy específica. Dicho de otra manera, la asociación libre, ¿no? Digamos, es, creo yo, digamos, uno de los núcleos del psicoanálisis, de los núcleos más difíciles de poder situar, porque además es muy difícil dar cuenta teóricamente de la asociación libre. Necesitamos muchas veces recurrir a la práctica, tratar de ejemplificarla, tratar de poder contar de una manera lo más cercano al ras de la experiencia, algo que es difícil de aprender. De hecho, ¿no? Digamos, podemos pensar que incluso este era un problema para Freud mismo. Si recordamos, por ejemplo, las veces en que Freud habla de la asociación libre desde un punto de vista teórico, podemos mencionar un texto como Iniciación del Tratamiento, donde Freud dice que, o parafrasea la asociación libre en términos de diga todo cuanto se le ocurra, ¿no? Sí, es raro que encontremos que la asociación libre sea algo parecido a lo que Freud nombra en ese texto, ¿no? De hecho, en ese texto, Freud incluso menciona o plantea la asociación libre de acuerdo con una metáfora. Él utiliza la metáfora del viajero,
¿no? Aquel viajero o aquel paseante que en un tren va mirando por la ventanilla y dice lo que encuentra, describe su paisaje. Y lo cierto es que es raro pensar que no pueda, ¿no? Digamos, el discurso analizante, ¿no? El modo de hablar, el psicoanálisis, ¿no? Digamos, ser algo que se refleje en alguien que va diciendo lo que le pasa por la cabeza, ¿no? Me parece que es una forma muy general, poco aproximada. O sea, quiero decir, cuando Freud describe teóricamente la asociación libre, no es muy preciso, y también incluso las imágenes que utiliza no son muy fieles, ¿no? Digamos, a eso que efectivamente necesitamos como condición de nuestra escucha, de nuestra práctica, ¿no? Cuando decimos que un analista es alguien que escucha, ¿no? ¿Qué quiere decir que es alguien que escucha? Es alguien que efectivamente sostiene un discurso analizante que es el de la asociación libre, ¿no? Que utiliza sus intervenciones para que haya efecto asociativo. Esto puede parecer un aspecto muy obvio, ¿no? Pero a mí no, para mí no lo es. No lo es sobre todo porque pienso que de un tiempo a esta parte son muchísimos los libros que se publican en psicoanálisis. De hecho, se publica todo el tiempo libros de psicoanálisis, y pocas veces encontramos libros que tematicen la asociación libre, ¿no? Digamos, por lo general se da por obvia, ¿no? Como que pareciera que todos sabemos lo que es la asociación libre, ¿no? Pareciera que es como algo de lo que no hay mucho que decir porque, bueno, ¿qué es? Ya está, todos sabemos, ¿no? Y por lo general esa caída en la obviedad muchas veces es lo más problemático, ¿no? Porque da por sentado algo, ¿no? No se lo problematiza. Quiero decir con esto que a veces puede ser que se piense que la asociación libre es algo parecido a una relación de ideas, ¿no? Como si fuera, bueno, ¿qué se te ocurre con esto? ¿No? De hecho, muchas veces, ¿no? Cuando un analista está un poco inquieto o está tal vez un poco ansioso o no se banca demasiado el silencio del paciente, ¿no? Rápidamente quiere aprontar la intervención. Bueno, ¿y qué se te ocurre con esto? ¿Y a vos qué te pasa con esto? ¿Qué pensás? Pero no, la asociación libre no es una intelectualización, no es una relación de ideas, no es lo que alguien piensa acerca de lo que le pasa, ¿no? De hecho, ¿no? Digamos, me parece que eso incluso hasta puede producir un efecto más bien resistencial, ¿no? Que de apertura, ¿no? De hecho, la asociación libre es, como método, como regla que requiere un cumplimiento, fundamentalmente una vía de entrada en el inconsciente, ¿no? Digamos, en la producción de un discurso que además tiene la forma del inconsciente, ¿no? Subrayo algo que de hecho Freud dice también en este texto, Iniciación del Tratamiento, ¿no? Cuando Freud dice que lo propio del psicoanálisis, o mejor dicho, la experiencia a la que abre la asociación libre, es un modo de hablar distinto al de la vida cotidiana, algo que toma mucho tiempo, ¿no? Creo que si hubiera que decir de una manera llana, pienso lo que es lo más específico del psicoanálisis es que el psicoanálisis es sobre todo un modo de hablar, es un modo de hablar, ¿no? Analizarse es hablar de una manera distinta, pero es hablar de una manera distinta a como se habla en la vida cotidiana, ¿no? De hecho, así lo dice Freud en ese texto, ¿no? Dice que el esfuerzo más importante en el inicio del tratamiento, ¿no? Es justamente producir un modo de hablar distinto al de la conversación ordinaria. Claro que cuando Freud habla de la conversación ordinaria tendríamos que preguntarnos qué es, o cómo hablamos en la vida cotidiana, ¿no? Y por cierto, en la vida cotidiana nosotros tenemos un estilo de hablar, un modo de hablar que por lo general se caracteriza por dos condiciones. Por un lado, ¿no? Lo más común, quiero decir, es que haya una relación entre lo que decimos y cierto aseguramiento personal de lo que decimos, ¿no? Esto es, en la vida cotidiana o en el hablar de cada día, ¿no? Los enunciados están de alguna forma sostenidos en alguna enunciación que es reconocida o que es validada intersubjetivamente, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, recién, antes de que yo empiece a hablar, Patricia leyó un pequeño currículum, ¿no? Mío, y bueno, de alguna forma la manera o el hecho de que ustedes estén aquí escuchando es porque esperan escuchar a alguien que lo que está diciendo sobre el psicoanálisis depende de alguna forma por su formación o por su recorrido o porque tiene que ver con que al menos pienso me escuchan en mi condición de psicoanalista, pero ninguno creo que de los presentes me escucha porque tiene, qué sé yo, digamos, por mi vida familiar o porque, no sé, digamos, por alguna cuestión relativa a,
al equipo de fútbol que me gusta, ¿no? Creo que, ¿no? Me parece que serían unas cuestiones como, ¿no? Digamos, no es desde ese punto de vista que me están escuchando, o sea, digamos, se sostienen los diferentes enunciados que estoy profiriendo en cierto aseguramiento o en un reconocimiento validado, común, que es el psicoanálisis, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? De alguna manera, ese puente, por decirlo así, ese lazo que hay entre el enunciado y la enunciación, que llamaba hace un momento como una validación, es el narcisismo, es el reconocimiento narcisista, ¿no? Digamos, en el sentido de lo que yo creo que soy para ustedes, ¿no? Digamos, sostiene. Y de hecho eso se juega todo el tiempo en la práctica del psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Puede ser que un paciente después de mucho tiempo, ¿no? Digamos, piense que su analista lo conoce, ¿no? O puede ser que se lo diga incluso, bueno, vos que me conocés hace mucho tiempo, ¿no? Digamos, vos que sabés quién soy, ¿no? Ahora creo que lo interesante es como la práctica del psicoanálisis como primer paso, ¿no? Si implica una modificación del modo de hablar de la vida cotidiana, porque justamente no valida a través de ese puente narcisista la relación entre enunciado y enunciación, ¿no? En un primer momento podría decir, despega esa relación que hay entre enunciado y enunciación, ¿no? Digamos, de hecho, creo que justamente una de las mejores maneras de situar esto, ¿no? Es cuando vemos como que de repente en el análisis se dicen un montón de cosas, ¿no? Y a veces nosotros nos preguntamos cuando un paciente dice cierta cuestión, ¿y pero quién lo está diciendo eso? ¿De dónde viene eso? Cuando preguntamos por algún enunciado específico y no, ¿y eso? Ah, no, esto que acabo de un sueño, ¿no? Digamos, me desperté y soñé que, y alguien puede ser que recuerde una frase de un sueño y uno le pregunta, ¿y esa frase? ¿No? Como, o me llamó la atención esa frase que acabas de decir. Sí, esta frase en realidad la dijo mi tío el otro día, ¿no? En fin, hay un punto donde rápidamente no es lineal la relación entre enunciado y enunciación. De la misma manera que en un segundo punto, en el hablar de la vida cotidiana, la relación entre los distintos enunciados mantienen una coherencia, ¿no? Mantienen lo que Freud llama, ¿no? Cierta organización, ¿no? Digamos, hoy yo propuse hablar sobre la regla fundamental y supongamos que en determinado momento empiezo como a contar una anécdota personal, que eso toma la forma de una digresión y supongamos que después vuelvo a hablar de otra cosa, ¿no? Y quizás al final, en el momento de las preguntas, alguien me dice, bueno, y esa anécdota que contaste, Luciano, ¿por qué la contaste? ¿No? Y yo puedo ser que diga, no, no, en realidad no tiene nada que ver, solamente tenía ganas de contarlo, ¿no? Digamos, si ocurriera eso, ustedes pensarían, pero cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo va a contar algo si no, porque se le vino a la cabeza, porque tenía ganas de, no, digamos, no, ustedes esperan que todo lo que yo diga en el plazo de esta hora esté de alguna forma articulado a nuestro tema fundamental, o incluso cuando haya digresiones, que esas digresiones tengan, aunque sean lo más alejadas posibles, algún tipo de regreso hacia nuestro tema de origen, ¿no es cierto? Ahora, eso tampoco es lo que ocurre en un análisis, ¿no? ¿Cuántas veces un paciente nos dice, ¿no? Digamos que había pensado toda la semana hablar de cierto tema y, por ejemplo, dice, ah, bueno, y terminé hablando de esto y no sé ni cómo terminé hablando de esto. No, yo pensaba que iba a hablar de tal cosa y sin embargo, ¿no? Terminé hablando de otra cuestión. Nunca me imaginé que iba a terminar como hablando de esto que hablé. ¿No? Digamos, ahí tenemos claros indicadores de efectivamente ese modo de hablar distinto, esa manera de hablar diferente a la de la vida cotidiana. De hecho, ¿qué es lo que nos pasa cuando en una conversación, supongamos, de café con un amigo o una amiga que, por ejemplo, nos quiere contar alguna situación? De hecho, cuando demora mucho en contar algo, por lo general eso nos inquieta, ¿no? Después de cierto, vieron que hay personas que especialmente se demoran mucho en contar las cosas, ¿no? Vieron esas personas que a veces nos dicen, bueno, te voy a empezar a contar algo, pero para contarte esto, mira, me tengo que contar, y como que se remontan hasta, ¿no? Digamos, hasta el nacimiento de Cristo. O sea, son esas personas que necesitan contar como muy lentamente, y uno que empieza a sentir en esos momentos, ¿no? Digamos, en el hablar de la vida cotidiana, como lo llama Freud, lo que uno siente es como, bueno, dale, apúrate, vale, vamos, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿No? Uno quiere que se apure, ¿no? Que efectivamente concluya. Bueno, no me cuentes todo, ¿no? Digamos, bueno, pero y entonces, ¿no? Como anda el grano, ¿no?
Ahora, ¿no? En ese punto alguien dice, en el comentario alguien dice mi suegra, ¿no? Bueno, está bien. La posición de suegra es parecida a la posición analizante, de alguna forma, ¿no? Porque necesita ese querer contar y que, bueno, poder, ¿no? Digamos, irse por las ramas, y no justamente, imagínense ustedes, sería lo más extraño del mundo que un analista le diga a su paciente, bueno, y dale, ¿qué pasó? Bueno, vamos, dale, ¿y en qué pasó? No, bueno, dale, contámelo rapidito, dale. Anda al grano. No existe esa. No, justamente fíjense como esas condiciones del hablar de la vida cotidiana, ¿no? Rápidamente quedan puestas en cuestión en la práctica del psicoanálisis. Esto es una forma muy simple de decir que tenemos otro tipo de relación con la palabra, que le imprimimos a nuestro modo de hablar una vía completamente distinta. Y para mí eso es muy importante subrayarlo. Eso es muy importante subrayarlo. Que el psicoanálisis es fundamentalmente un modo de hablar diferente, que esperamos que las personas hablen distinto. Y que eso se empieza a notar cuando alguien llega a su sesión y, por ejemplo, dice, no sé qué contar hoy, no sé de qué hablar, no se me ocurre nada, ¿no? Digamos, y una esta tiene que poder sostener, ¿no? Digamos, esa tensión. Porque esos son claros indicadores muchas veces de que está habiendo una transformación discursiva. De que quizás en lugar de haber preparado, como en otros momentos, qué iba a decir en cada entrevista, o de cuando ya se agota ese momento inicial testimonial, donde, bueno, más o menos te cuento mi vida, ¿no? Se empieza a hablar de otra manera, ¿no? Se empieza a tener otro tipo de relación con la palabra, que ya no es para hablar de uno. Analizarse no es que yo te hablo de mí, te cuento mis problemas. Vengo a este espacio a hablarte de lo que me pasa y de mis problemas. No, porque eso en definitiva muchas veces es una interpretación, diría, culpabilizante del dispositivo, ¿no? Donde alguien va y cuenta sus problemas con quien va y dice por mi culpa, por todo lo que me pasa, ¿no? Todo lo que ocurre en mi vida, ¿no? Y entonces puede ser que ir a contar los problemas regularmente a un analista cumple una función de autocastigo, ¿no? No sea cosa que se le olvide que tienen problemas, ¿no? No sea cosa que mejor que lo recuerde siempre. ¿No? El análisis empieza muchas veces cuando alguien empieza a hablar y no sabe muy bien. De hecho, para muchas personas el inicio del análisis hasta puede ser un poco como, ¿no? Que más hablar del ruido que de la señal, dice José. Es interesante esa imagen, exacto, exacto. Una linda expresión. Este, voy viendo, no llego a ver todos los comentarios, pero los que pueda los voy incluyendo, ¿sí? Este, entonces, efectivamente, ¿no? Digamos, hay un punto donde puede ser que alguien cuando empieza a notar esto, quizás en un primer momento hasta se asuste, ¿no? Digamos, aparezca como cierta sensación de pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿No? Puede ser que en un primer momento alguien consulte quizás con una orientación o una pretensión más terapéutica, ¿no? Y efectivamente puede ser que el análisis avance en un primer momento por esa vía más terapéutica, ¿no? Pero después cuando efectivamente se empiezan a sentir los efectos de la asociación libre, lo que encontramos es cierta inquietud. Nadie habla fácilmente, ¿no? El idioma del dispositivo analítico. Y yo creo que una conclusión, al menos en principio no tan trivial, es la de recordar que es todo un trabajo ese momento inicial, ¿no? Que efectivamente no se trata de que el analista le dice a su paciente en un primer momento, bueno, a partir de ahora usted haga esto, ¿no? Y ya está, póngase de acuerdo, ¿no? Digamos, y acepte, ¿no? Digamos, y entonces yo le conté cómo funciona esto, usted cumpla, ¿no? Que efectivamente la lista tiene que cumplir también con ese precepto. Mejor dicho, hacerlo cumplir, ¿no? Que hay un punto de también cómo responda el analista, ¿no? Es que, ¿no? Una idea de Lacan que a mí me gusta mucho es cuando Lacan dice que en la dirección de la cura, en el inicio del texto, ¿no? Dice que justamente el modo en que cada analista hace cumplir la regla fundamental depende de su propio análisis, ¿no? Del modo en que conoció las inflexiones, dice, de ese método en su propio análisis, ¿no? O sea, hasta hay algo ahí como de que se transmite de análisis en análisis, ¿no? No es algo que, no digamos, se transmita técnicamente. Por eso me parece que hablar de la regla de asociación libre no es algo que se pueda reducir fácilmente como a un precepto técnico,
¿no? Porque una técnica es algo que en todo caso se aplica, ¿no? Digamos, fija en todo caso un protocolo y se puede decir que de alguna manera, bueno, a partir de ahora, ¿no? Digamos, a cada paciente que venga le decimos haga esto. No es no es el caso, ¿no? No es el caso. También muchas veces surge la pregunta de si efectivamente no es algo que se comunica o no, ¿no? Creo que puede ser que no necesariamente se comunique. Justamente si no es una técnica, no es necesario, ¿no? Como que el analista lo diga, ¿no? Digamos, sí, lo importante es que lo haga cumplir, que encuentre ese modo de hablar. Y aquí creo que hay algo importante para situar, porque además, ¿no? Me parece que el modo de hablar, ¿no? A partir de lo que dije antes, ¿no? Que el psicoanálisis es una conversación, y es una conversación distinta a la vida, de la vida cotidiana, ese modo de hablar va a ir fijando para cada paciente un estilo muy particular, ¿no? Digamos, vamos a ver que cuando alguien ya empieza a hablar, no tanto para contar cosas, sino para, de alguna manera, encontrarse con los efectos que tiene la palabra, ¿no? Digamos, cuando se encuentra con la incomodidad que de alguna forma genera la palabra, ¿no? Vamos a ver que hay efectos muy puntuales, ¿no? Digamos, hay personas que para poder decir algo, ¿no? Necesitan desvalorizar eso que van a decir, ¿no? Algo tan propio de la neurosis obsesiva, ¿no? Cuando, por ejemplo, muchas veces encontramos que se dice, bueno, esto que voy a decir es una estupidez, esto que voy a decir no sé si es una pavada, ¿no? Digamos, como si la degradación de lo dicho fuera una condición de lo que se va a decir, ¿no? Después hay, ¿no? Como otras formas de hablar, uno podría pensar en la línea de la amnesia histérica, ¿no? Que eso se verifica muchas veces en ese punto en el que tal vez alguien dice, bueno, justo tuve un sueño muy importante el otro día, pero ahora me olvidé lo que iba a decir, ¿no? Ese punto donde cuando justo se iba a decir algo, ¿no? Falla, amnesia, no se recuerda. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Me olvidé de lo que estaba diciendo, ¿no? En acto. Y creo que justamente lo, lo que me parece importante de este tipo de precisiones es que fíjense que cuando se traduce, cuando se empieza a poner en marcha, cuando se empieza a poner en juego esa forma de hablar tan específica que es la del análisis, vemos que cumplir con la asociación libre genera algún tipo de restricción, que no es tan fácil, ¿no? Porque empieza a estar invadido ese modo de hablar por este tipo de alteraciones. Quiero decir, ese modo de hablar se empieza a revelar al mismo tiempo como sintomático, ¿no? Esto es poder encontrarse con la libertad de la palabra, ¿no? Cecilia pregunta, ¿es una o la otra histeria o obsesión? No, yo no puse ejemplos, no es que, no es privativo, ¿no? De hecho, creo que tanto la histeria como la obsesión, ¿no? Perdón que me detengan los comentarios y por ahí me desvío un poco de lo que quería decir, pero bueno, en todo caso, me parece más interesante esta forma interactiva. Este, Decía, en todo caso, histeria, obsesión, lo que tienen de interesante las neurosis, en todo caso, es que muestran esa división que hay entre el decir y lo dicho, ¿no? De que siempre de alguna forma, ¿no? Entre el decir y lo dicho hay algún tipo de distancia, ¿no? Ya sea que el decir de alguna forma encuentra su propia objeción, ¿no? Digamos, o sea que en definitiva, para decirlo de una forma más llana, que el decir produce ese efecto de división, ¿no? ¿Qué? ¿El sujeto qué? Si decimos que el sujeto es un efecto del lenguaje, ¿no? Es una idea que todos, la que todos estamos de acuerdo decir eso, ¿no? Pero ¿qué quiere decir que el sujeto es un efecto del lenguaje? Quiere decir que afectado por la palabra, o sea, en la medida en que alguien habla, ¿no? Digamos, esa palabra, ¿no? Produce algún momento o algún efecto, ¿no? De pausa, ¿no? Digamos, necesita como que alguien se separe de eso que está diciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice esto que decir es una estupidez, ¿no? Necesita hacer algún tipo de indicación o de observación sobre lo que va a decir, o sea, la palabra vuelve sobre sí misma, ese efecto de alguna forma recursivo es el sujeto, ¿no? ¿Qué mejor sujeto dividido, ¿no? Que aquel que, como mencionaba hace un momento, en la medida en que va a decir algo, se olvida de lo que va a decir. Ahí vemos cómo la palabra produce sujeto, ¿no? En este sentido,
justamente, ¿no?, el valor de la asociación libre es porque muestra la dimensión subjetiva del lenguaje. Por eso es tan importante, ¿no? Según cómo se manifieste o cómo se revele ese sujeto es que podemos pensar un diagnóstico, otro, ¿no? O sea, por eso no es un tema menor la asociación libre. No es que la asociación libre es como, bueno, aparezca la asociación libre y que después vendrá la formación del inconsciente, ¿no? De hecho, digamos, justamente lo que vemos es que más bien, ¿no?, digamos, sobre la asociación libre o a partir de la asociación libre es que aparecen efectos subjetivos que puede ser que luego se sintomaticen o tomen el valor de formaciones del inconsciente. Por eso es tan importante que un analista trabaje previamente, ¿no?, digamos, en poner en marcha el tratamiento a partir de la asociación libre, ¿no? Esto es algo que para mí en los inicios de la práctica es muy, muy importante. De hecho, creo que es de las cosas más importantes que a mí me enseñaron y que siempre trato de transmitirles a quienes están empezando, ¿no? Porque es algo que después a nivel de las supervisiones es muy importante, ¿no? Digamos, como que si pensamos en una supervisión, ¿no?, como muchas veces estamos acostumbrados a la supervisión basada en, bueno, contame qué le pasa al paciente. Y la verdad que a nivel de lo que le pasa a alguien, qué sé yo, son todas las vidas más o menos parecidas, ¿no? Digamos, un paciente de 30 años que le pasa, pues sí, qué sé yo, le pasa lo mismo que a 50.000 personas más, a nadie le pasa nada que sea exactamente singular. No, estoy convencido de que seguramente ninguno de nosotros tiene una vida que si la narra no se pueden narrar 50.000 vidas más de la misma manera. Es una persona que, bueno, no sé, a tal edad, y cuando era chico le pasó esto, y qué sé yo. Sí, no es la anécdota, justamente lo que me importa situar cuando digo esto, ¿no? Es que de alguna forma, ¿no? La pregunta de Gonzalo es muy importante, pero la dejo para el final porque es mucho más extensa, y ya estoy haciendo un rodeo con lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que pienso en este punto, ¿no?, es que justamente lo que es contar un caso, no es una colección de anécdotas, ¿no? Digamos, la pregunta fundamental a veces en el inicio de una supervisión es cómo habla alguien, cómo responde a la asociación libre, ¿no? Digamos, invitado a ese hablar tan particular, tan distinto al de la vida cotidiana, ¿entra en ese modo de hablar o no? ¿Lo resiste? Porque recién hablábamos de ciertos modos de hablar que efectivamente, como son los de la neurosis, que justamente responden con efectos de división, pero también hay personas que, ¿no?, digamos, esa distancia que mencionaba recién entre el decir y lo dicho no están, ¿no? Digamos, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? El paranoico. ¿Qué es la paranoia? El paranoico no es alguien que piensa que el mundo está en contra de él, ¿no? El paranoico no es alguien que por el solo hecho de creer, supongamos, si no creeríamos que el paranoico se define por el delirio, por una idea de persecución, ¿no? Yo creo que una forma mucho más sutil y mucho más clínica de definir la paranoia es cuando alguien lo que dice es efectivamente lo que dice. Cuando uno no encuentra ningún efecto de división en lo que alguien dice. Y que eso no tiene que ver efectivamente con la convicción. ¿Vieron cuando hablamos de la certeza psicótica? La certeza psicótica no es la convicción. No es que alguien está muy convencido de lo que le pasa. Por supuesto, si le preguntamos a cualquier neurótico, digamos, que pensemos en un celoso. Una persona está completamente celosa y piensa que su pareja lo engaña, ¿no? Digamos, lo dice con mucha certeza, está muy convencido de lo que está diciendo, ¿no? Digamos que vamos a diagnosticarlo de psicótico por eso, no es la convicción, ¿no? Digamos, cuando hablamos de la certeza en la psicosis, no estamos hablando de el grado de convicción que tiene o el modo en que cree aquello que le pasa, ¿no? Digamos, algo mucho más sutil, ¿no? En todo caso, el indicador más sutil para pensar en la clínica de la psicosis es a partir de su respuesta a la asociación libre, ¿no? Esto es que la invitación a hablar de ese modo tan particular, ¿no?, que es la asociación libre, no produce ese efecto de distinción entre lo dicho y el decir, ¿no? Se encuentran fusionados. Hay una continuidad entre lo que se dice y el decir. Eso es lo más, a veces, impactante del paranoico, ¿no? Que uno lo escucha y efectivamente, ¿no?, encuentra que es muy difícil decirle algo, porque todo el tiempo tiene la impresión de que ya está todo dicho en lo que están diciendo. Ahora bien, ¿no?, volviendo
mencionaba antes, ¿no? Bueno, esa distinción también es importante, también permite situar por qué justamente esa distancia que puede haber entre el decir y lo dicho es que es lo que más fácilmente funciona como una invitación a que digamos algo, ¿no? Uno puede pensar en este punto la interpretación, ¿no? La interpretación, ¿qué es? Es una respuesta a la asociación libre. De hecho, la interpretación no tiene la función de interpretar el síntoma, ¿no? Interpretar no es decirle a alguien lo que le pasa, ¿no? Interpretar no es decir algo ingenioso, algo lindo, algo que a alguien le, no, lo que a usted le pasa es esto, ¿no? O ni siquiera es un juego de palabras, ¿no? Digamos, la interpretación, de hecho, Freud es muy claro al respecto. La interpretación es la herramienta, una de las herramientas principales que tiene el analista para hacer cumplir la asociación libre. Esto es, ¿no? Fíjense cómo el dispositivo, me parece que esto no hay que olvidarlo, funciona permanentemente en base al cumplimiento de la asociación libre. Pongo un ejemplo trivial y conocido por todos para dar cuenta de este punto, ¿no? Digamos, pienso, ¿no? Si nos remontamos a un caso que conocen o que han leído seguramente todos ustedes, me refiero al caso del hombre de las ratas, cuando el hombre de las ratas le pregunta a Freud, o le comenta a Freud que a los 12 años pensó que si su padre moría, entonces una chica que le gustaba le iba a prestar atención, pero que lejos de estar expresando con eso un deseo, ¿no? Más bien eso fue simplemente una idea, ¿no? Freud le dice, pero si no era un deseo, ¿por qué la revuelta? O sea, ¿por qué rechaza eso que está diciendo si no? ¿Por qué necesita aclarar? Es como si Freud le dijera, ¿por qué necesita aclarar que eso que usted pensó no es un deseo si no es un deseo? O sea, está haciendo una maniobra que se acerca mucho a lo que luego describe en un texto como la negación. O le está diciendo algo parecido, muy trivial, fíjense, ¿no? Digamos, para poco ingenioso, ¿no? Le está diciendo algo, no aclares que oscurece, o sea, ¿para qué necesitas aclarar que no es un deseo si no es un deseo? ¿No? O sea, ahí tenemos claramente la dimensión interpretativa, ¿no? Que en realidad, digamos, si es interesante cómo sigue, no lo voy a desarrollar ahora, pero si pensamos en cómo sigue el caso, ¿no? La continuidad del caso muestra cómo, ¿no? Efectivamente, a partir de eso, ¿no? El hombre y las ratas le dice, no, bueno, porque el solo hecho de pensar esto, ¿no? Digamos, me hace acordar a lo que es, ¿no? ¿Cómo José? ¿Por qué me explica? Eso está más adelante, ¿no? Freud, una de las primeras cuestiones que se pregunta en el caso del hombre de las ratas es por qué le está contando eso a él, ¿no? Es una muy buena intervención, pero que podríamos pensar por otra vía, ¿no? Ahora, es importante ubicar en ese punto, ¿no? Como también cuento el resto de la secuencia para terminar de explicar este punto, ¿no? Digamos, el hombre de las ratas le dice, ¿no? Como que trata a ese texto como de fuera de lesa majestad, dice, ¿no? O sea, que no solamente por el contenido de la idea, ¿no? Pero Freud le responde de una forma muy sencilla, le dice, bueno, pero en última instancia la idea de quién es, ¿no? Como que nadie tiene ideas, y bueno, tuve una idea y la idea no me implica en absoluto. Ahora, fíjense lo que me importa situar de esta secuencia, ¿no? Es como Freud era un gran conversador. Estaba muy lejos Freud, ¿no? Digamos, en esa página, uno puede encontrar una página del texto del hombre y las ratas, y lo que va a ver es que Freud está muy lejos de ser alguien que está callado y dice cada tanto algo ingenioso y ya está. Lo mismo si pensamos en el caso de Dora, ¿no? Freud era un gran conversador con sus pacientes, les preguntaba bastante acerca, y ubicaba siempre ese punto, ¿no? En el que lo que decían sus pacientes resistía, no era comprensible, a eso me refiero con resistencia, ¿no? Eso que, y si no era un deseo, ¿por qué hace falta aclarar que no era un deseo? O sea, busca ese punto de división en la palabra, de distinción entre el decir y lo dicho. Usted dice que no es un deseo, pero al mismo tiempo para decir que no es un deseo necesita decirlo, ¿no? O sea, ubica la distinción, o sea, de qué manera, ¿no? Justamente todo el tiempo Freud ubica esa brecha entre el decir y lo dicho, y eso es lo más propio del tratamiento de una neurosis, ¿no? Digamos, quiero decir, ¿por qué el hombre de las ratas es un neurótico? No es un neurótico porque, de hecho, más bien creo que, ¿no? Si tomamos el comentario que hace José en el chat, ¿no? Si uno piensa en el modo en que llega el hombre de las ratas a verlo a Freud, es bastante inquietante, ¿no? Quiero decir, un tipo que llega y lo primero que le cuenta, imagínense ustedes, ¿no? Digamos, piensen si ustedes tienen un paciente que en la primera entrevista les cuenta detalles de su vida sexual, ¿no? Hoy, incluso más de 100 años después de psicoanálisis, no es tan común que alguien venga. Ustedes han tenido pacientes que en una primera sesión les cuenten cómo se masturban. La verdad que es raro, no es tan común. Si ahí funciona alguna barrera como la del pudor o la vergüenza, ¿no? Digamos, no es tan común que eso aparezca en una primera entrevista, salvo que alguien esté aquejado por algún tipo de
sufrimiento muy específico en torno a ese tema, pero digamos, en la primera entrevista el hombre de las ratas le habla a Freud de cómo se masturba y de cómo le fue con las prostitutas, lo cual efectivamente no es algo bastante, ¿no? Digamos, uno podría decir, qué extraño, porque no, de hecho, justamente como dice José, la primera pregunta que Freud se hace cuando el hombre de las ratas le cuenta todo eso, ¿por qué me está contando esto a mí? De hecho, bueno, Cecilia dice, me ha pasado con estructuras más perversas. Claro, uno pensaría que es un perverso. Ahora, fíjense, si uno se queda haciendo el diagnóstico en función de lo que el paciente dice, claro, va a creer que no, que es un perverso. Ahora, ¿cómo habla el hombre de las ratas? ¿Cómo se divide cuando habla? ¿Prestamos atención a eso o no prestamos atención a eso? Porque en última instancia, si para algo funciona la regla de asociación libre, es para ver cómo se divide alguien, no qué es lo que está diciendo. Incluso a pesar del psicoanálisis, cuenta cómo funciona o no pensar clínicamente en la asociación libre, tenemos el problema de estar pensando mucho más en qué dice, qué le pasa, qué es lo que cuenta, en el nivel de, bueno, qué es lo que, no a nivel solamente de lo dicho. Volver. No, creo que recién se cortó, Anaí se cortó, creo que para un momento, porque a mí me dijo que tenía señal inestable recién. Bueno, entonces a lo que mencionaba, ¿no? Digamos, en iniciación del tratamiento, cuando Freud habla justamente de la metáfora del viajero, y ahí da esa formulación tan particular de la asociación libre, diga todo lo que se le ocurra, sin omitir ni sistematizar, y creo que uno podría tomar esa definición teórica y ver los problemas que tiene, ¿no? Digamos, ese tipo de planteo. Porque de entrada uno podría pensar, diga todo, ¿no? Digamos, es una formulación extraña, ¿no? Creer que la asociación libre consiste en el imperio de decir todo, ¿no? De hecho, eso más bien acercaría el psicoanálisis a una práctica confesional, ¿no? Como, bueno, diga todo, confiese, diga su secreto, ¿no? Diga, me parece que no es, ¿no? Como, de hecho, eso acercaría más, quizás sí, como a esta perversión psicoanalítica, ¿no? Como de, bueno, cuente sus pecados, ¿no? Cuente sus perversiones más íntimas, ¿no? Como diga aquellas cosas que no se anima a decir en ningún otro lado. No, no sé si eso. A veces aparece eso, ¿no? Digamos, yo creo que a veces uno tiene que preguntarse como analista cuando de repente alguien dice, bueno, esto que te voy a decir nunca se lo dije a nadie, ¿no? ¿No? Como esto que te lo voy a decir, ¿no? Como, ay, yo sospecho por lo general de ese tipo de, ¿no? Pienso, cuando el análisis empieza a tomar esa dirección tan confesional, ¿no? Por lo general me hago alguna pregunta, ¿no? No leo en esa dimensión una implicación con la palabra, ¿no? Sino como una especie de pacto de complicidad, ¿no? Me parece que no. En todo caso, podemos profundizar este aspecto después. Pero de la misma manera como el segundo precepto en relación a no sistematice, ¿no? También, ¿no? Como la no sistematización, ¿no? Uno podría decir, la regla fundamental, al menos en su planteo teórico, tiene por un lado la no omisión, o sea, diga todo, y por el otro lado la no sistematización. Pero este segundo precepto, ¿no? La no sistematización, tampoco es tan relevante, ¿no? Me parece que, ¿qué sería no sistematice, ¿no? Como diga cualquier cosa, ¿no? Me parece que no, tampoco es la práctica del psicoanálisis una práctica orientada como a decir cualquier cosa, ¿no? Diga lo que se le ocurra. Yo creo que el problema en esa definición teórica es que justamente es como si planteara por la negativa qué es la asociación libre, ¿no? Porque dice no omita, no sistematice, ¿no? O sea, dice lo que no hay que hacer, ¿no? Y el problema de definir por lo que no hay que hacer es que no resuelve en absoluto qué es lo que hay que hacer. De hecho, más bien, creo que el único punto, el único momento de ese texto que es iniciación del tratamiento, en que Freud por la positiva dice en qué consiste la asociación libre, lo hace de una forma muy curiosa, porque lo dice en términos de una promesa de sinceridad.
¿no? Digamos, hacia el final de esa página dice, y no olvide que ha prometido ser honesto. ¿No? O sea, lee, o mejor dicho, la definición positiva, fíjense qué extraña, ¿no? Porque pareciera como hasta la atribución de un rasgo consciente, yoico tal vez, ¿no? Una promesa de sinceridad, ¿no? Parece raro, ¿no? Como que no, al menos, ¿no? Te prometió ser sincero. Creo que esto no se entiende bien, o no se entiende del todo, hasta que recordamos y relacionamos, ¿no? Hace un momento hablé del caso del hombre de las ratas, pero en el caso del historial de Dora, también un caso seguramente conocido por todos ustedes, en el inicio del caso Dora, Freud plantea algo respecto de la sinceridad, ¿no? Yo les recuerdo brevemente esa página. En el principio del caso Dora, Freud habla de que por lo general los relatos que nos cuentan los pacientes en un primer momento suelen ser lacunares, o sea, no, nos faltan un montón de datos, ¿no? Digamos, hay muchas cosas que no sabemos. Y Freud dice que eso se puede deber a una insinceridad, o sea, a una falta de sinceridad inconsciente, esto es, por efecto de la represión, que hay muchos recuerdos que no, de los que no dispone un paciente porque efectivamente están reprimidos y que van a aparecer posteriormente a lo largo del análisis. Esto es bastante notable, ¿no? Puede ser, ¿no? Como ocurre a veces en la neurosis obsesiva, ¿no? A través de, ¿no? La forma privilegiada de asociación, cuando de repente alguien dice, bueno, por esto yo siempre lo supe y me doy cuenta ahora, ¿no? Como, ¿no? Nos dicen algo, ¿no? Como bien decía Freud, ¿no? Efectivamente ahí la represión no significa en ese sentido rechazo del recuerdo, sino simplemente desconexión afectiva. Yo siempre supe esto que estoy diciendo, ahora nunca lo había pensado. Nunca me había dado cuenta de algo que siempre supe. ¿No? Lo cual me permite, o creo que permite darse cuenta de que volver consciente lo inconsciente no es como ir a buscar a algún lugar profundo del cerebro, ¿no? Digamos, algo de lo que no se disponía, ¿no? A veces es algo que uno sabía, y uno lo sabía perfectamente, o algo que uno siempre supo, creerlo. Poder creer lo que uno sabe, que no es lo mismo creer que saber. ¿No? Sabemos un montón de cosas, pero no las creemos. De hecho, nuestra relación con el saber, ¿no? Justamente afectada por la represión, es una relación con el saber que, no, que prescinde de la creencia. Sabemos, decimos, ¿no? Digamos. De hecho, nuestros discursos más habituales todo el tiempo reflejan un montón de saberes, pero después todo eso no se transforma en consecuencia. ¿No? De hecho, ¿cuántas personas conocemos que dicen un montón de cosas y después hacen completamente lo contrario? ¿No? O sea, no se desprende de eso una consecuencia para el acto. Ahora, ¿no? Volviendo a lo que decía antes, ¿no? O sea, por un lado Freud habla de una insinceridad inconsciente, esto es una insinceridad basada en los efectos de la represión, y después habla de la insinceridad consciente. Esto sí me parece relevante. ¿No? O sea, Freud dice que puede ser que alguien no diga algo por algún tipo de objeción consciente, ya sea porque eso le dé vergüenza, porque le genere pudor. También Freud dice prurito moral, timidez. De hecho, Freud es más claro todavía, porque es más taxativo. Freud dice que alguien no diga algo, o mejor dicho, dice que no diga eso que debería decir. Y ahí sí creo que está propiamente mencionada, fíjense que no está dicho explícitamente, pero ese es el pasaje del caso Dora en el que Freud habla de la asociación libre, donde la asociación libre no es diga todo ni diga cualquier cosa. La asociación libre es diga eso que preferiría no decir. Fíjense que no tiene que ver esto con que hay contenidos específicos
para la asociación libre. Y esto es muy importante, porque si no, muchas veces creemos que el análisis es que alguien hable de cuestiones que parezcan relevantes para el análisis. Bueno, me pasa esto, y esto que me pasa se relaciona con mi viejo, con mi vieja, ¿no? Entonces es un símil psicoanálisis, ¿no? Entonces lo que me pasa lo relaciono con mi pasado, ¿no? Alguien me dice, ah, bueno, esto te pasa porque cuando te ha pasado tal cosa, pienso que por lo que me pasó es que me pasa hoy esto, pienso que estoy repitiendo una historia que era la de mi pasado, y listo, ya está, me quedo tranquilo, ¿no? Digamos, parecido a un análisis. Ahora, eso no es lo que dice Freud que hay que hacer, ¿no? Más bien, ¿no? Lo que se busca en ese modo de hablar distinto al de la vida cotidiana es que aparezca ese efecto en el que alguien diga eso que de alguna forma preferiría que no se ha dicho. Justamente necesita tantos rodeos para decirlo, ¿no? Digamos, el mejor indicador de la división entre el decir y lo dicho es que justamente hay también una resistencia a decirlo. ¿Cuántas personas nos dicen, ¿no? Puede ser que después de una serie de entrevistas, ¿no? Nos digan, bueno, pero ¿sabés que hay algo que yo no te dije en la primera entrevista? Hay algo que yo no te dije. No, y no puede ser que le pregunte, ¿y por qué no lo dijiste? No, porque si yo te decía esto, yo pensé que vos ibas a pensar, ¿no? O sea, fíjense cómo ahí funciona, ¿no? Ya un mecanismo sintomático. Si yo te decía esto, vos ibas a pensar, ¿no? O sea, ya lo que yo digo entonces trae aparejada, ¿no? Una interpretación de lo que el otro piensa. Esos son los indicadores que se leen en un análisis, y no tanto la presencia afectiva del dicho. ¿No? Digamos, pensar en la eficacia de la asociación libre es ubicar todo el tiempo el modo particular en que alguien habla. Claro, aquellas personas que vieron que pueden hablar de distintas cuestiones durante toda la entrevista, y por ejemplo, cuando se están por ir, recién ahí dice algo. ¿No? Más al estilo de la fobia, diría esto, ¿no? Recién cuando la puerta se abre, ahí dicen, bueno, y por ahí puede ser que en el pasillo nos digan algo que ahí sí es relevante, ¿no? Cuando ya tienen un pie afuera. Están los que ya anticipan lo que van a decir, dicen, bueno, pero esto ya lo podemos dejar para la próxima, ¿no? La próxima te voy a hablar de... Flor dice, eso pasa en la vida cotidiana también. Y sí, cuando la vida cotidiana se parece a la vida del análisis también. Sí, sin duda, esas formas sintomáticas se llevan a la vida cotidiana también. Pero es cierto, ¿no? Que en una conversación de café, por lo general, ¿no? Le damos otro tipo de tratamiento a eso. No es que el inconsciente no existe en la vida cotidiana, ¿no? Es que por lo general no prestamos atención a eso. En la vida cotidiana estamos blindados para eso. O incluso sería totalmente disruptivo. Imagínense si en una conversación, ¿no? Digamos, en la vida cotidiana, ¿no? A un amigo, ¿no? Que me citó en un bar para contarme algo, me habló durante 2 horas y yo me doy cuenta que, digamos, todo era para decirme algo que dijo cuando recién estábamos pagando irnos, que le voy a decir, me tomaste el pelo, me hiciste perder 2 horas para decirme algo que, ¿no? Digamos, no lo podría hacer nunca, ¿no? Sería, si yo le dijera eso, quizás mi amigo se enojaría conmigo, ¿no? O sea, hay un punto ahí donde efectivamente no es que eso no pasa en la vida cotidiana, sino que justamente, ¿no? Digamos, de alguna forma, tenemos cierto blindaje narcisista, tenemos cierto reparo para que eso, ¿no? Por eso muchas veces alguien que interviene analíticamente por fuera del espacio de análisis, eso es considerado como algo muy agresivo, muy violento, ¿no? Porque no habilitamos esa forma de hablar tan específica en cualquier lado. Sí, en ese sentido comparto, es una buena observación esa, ¿no? Yo creo que justamente me parece que es una buena observación para situar que el psicoanálisis no descubre algo muy, muy particular, ¿no? No es una cosa genial, ¿no? Como uno dice, bueno, no, mira, la verdad, qué sé yo, digamos, en el psicoanálisis aparece algo que es el discurso analizante, que no sé, digamos, realmente, si alguien no se acuesta y si el otro no se pone atrás y si no pasa todo eso, en realidad no pasa, ¿no? De hecho,
digamos, en una conversación cara a cara, eso empieza, no hace falta el diván en una conversación cara a cara, después de cierto momento, cuando alguien empieza a hablar, ya no tanto en función de lo que cuenta, sino por los efectos de su palabra, ¿qué es lo que empezamos a ver? Que desvía la mirada, que empieza a mirar para otro lado, ¿no? Que ya no nos mira, o sea, que no busca tanto el reconocimiento narcisista en lo que está diciendo, o sea, en fin, ¿no? Creo que la cuestión tiene que ver más bien con el modo en que un analista quizás puede, no, por decirlo así, no tanto, ¿no? Digamos, buscar el detalle oculto, ¿no? Sino que es reconocer indicadores. De hecho, mencionaba recién, entre los indicadores que menciona Freud de la regla fundamental, el más importante de todos es la vergüenza, ¿no? O sea, cuando alguien por, dice Freud, vergüenza, timidez, prurito moral, no dice eso que debería decir, ¿no? Ahí está ubicado claramente, la vergüenza es un afecto muy propio de la división subjetiva. Cierta incomodidad para decir algo, ¿no? En análisis la palabra incomoda, pero la palabra incomoda no tanto porque se la está diciendo a alguien, sino porque quien dice padece lo que está diciendo. Puede ser que se defienda mucho, por eso digo, en ese sentido el inicio del análisis no es tan propicio. Hay muchas personas que en ese momento puede ser que prefieran salir corriendo y decir, no, yo no vuelvo a análisis, ya no me sirve, ya está, me cansé, no me gusta, ¿no? Siento que pierdo el tiempo, ¿no? De hecho, muchas personas puede ser que digan eso, ¿no? Digamos, digan, bueno, fui durante un tiempo, ahí ya está, conté todo lo que tenía que contar, no tengo más nada para contar, no tengo más nada para decir. ¿No? A veces el análisis propiamente dicho empieza cuando alguien no tiene más nada para decir, cuando ya contó todo. Porque cuando ya contó todo, ahora tiene que empezar a hablar. Cuando ya su vida no se reduce a anécdotas. Ahí tiene que empezar a hablar. Y no cualquiera se banca eso, ¿no? Digo, por supuesto que ahí empiezan las distintas maniobras de la transferencia para poder sostener esa palabra. O el otro gran recurso, que es la interpretación. Interpretación y maniobra de la transferencia, como los dos grandes puntales que tiene el dispositivo para sostener la asociación libre. Bueno, yo creo que, dada la hora, tengo que empezar a tomar algunas preguntas, me parece. Por ahí una última cuestión que quiero ubicar en relación a esto es de regreso al principio, ¿no? Creo que me importa haberles transmitido de alguna forma que la asociación libre está lejos de ser algo evidente, ¿no? Que estamos muy lejos de saber qué es la asociación libre y de poder definirla claramente. Que en todo caso, ¿no? Lo que podemos hacer periódicamente es un ejercicio de reflexión clínica, también de poder compartir entre analistas la manera en que cada uno encuentra indicadores de la asociación libre, que de alguna manera, ¿no? Alguna vez le decía a mi analista, tras unos 5 minutos en eso, recién comenzaba la sesión, no llegué a leer eso. A ver, perdón. Ay, se me van los comentarios, disculpen, pero se abren todos juntos y ya los perdí. No me acuerdo quién había hecho ese comentario. Su respuesta no viene nada, su respuesta, entonces hoy sí tendremos sesión. Qué linda respuesta, muy, muy bonita. Sí, efectivamente, ¿no? Ahí empieza. Bueno, de hecho, es un indicador, claramente es una constatación clínica. Esas sesiones a veces empiezan con alguien diciendo no tengo nada para decir, ¿no? Efectivamente después, ¿no? Insisto, si el analista ahí puede sostener, ¿no? Si puede ser que no se apure, ¿no? Que si puede ser que de alguna forma no induzca a que la palabra aparezca, ¿no? Por eso, bueno, no es fácil en ese sentido, ¿no? Digamos, el trabajo del analista sobre su propia persona, ¿no? De hecho, ¿no? Digamos, hay toda una discusión en torno a esos pacientes que no hablan, ¿no? Como si de alguna forma uno, de alguna manera quisiera, ¿no? Como hacerlos hablar, ¿no? Bueno, veo que hay
muchísimas preguntas. Entonces lo que voy a hacer ahora, ¿no? Si insisto, espero haber podido transmitir algo de, como decía, de que más que un concepto específico de asociación libre, la asociación libre es un método, y como método, ¿no? Digamos, lo que creo que es importante es que dentro de los espacios de psicoanálisis reflexionemos periódicamente, no para darlo por terminado, sino que además yo creo que también es muy importante que cada analista sepa cómo reconoce la asociación libre, ¿no? En qué indicadores suele apoyarse, porque ahí sí se juega, me parece, algo de la singularidad también de cada analista. Se juega también algo del modo en que no todos los analistas practicamos de la misma manera. De hecho, bueno, cada uno le imprime, ¿no? Digamos, por eso me gustaba esa cita de Lacan de que cada analista, ¿no? Digamos, conoció de alguna forma la asociación libre a partir de su propio análisis, ¿no? También puede ser que privilegie ciertos indicadores, no otros, ¿no? Digamos. Y para mí eso es bastante liberador, pensar que también no tiene que darse que todos practiquemos el psicoanálisis de la misma manera, ¿no? Como salir de cierta dimensión. Hoy vieron que está bastante de moda la cuestión de la crítica a las normas, ¿no? Como todo lo que se dice que es normativo, ¿no? Bueno, pero también hay un punto donde no normativizar, ¿no? Digamos también, ¿no? De alguna forma el ejercicio en el sentido, ¿vieron? Porque además esa normativización nos retorna todo el tiempo de una forma muy superyoica. Y esto en los inicios de la práctica es bastante claro. Quiero decir, retorna de forma superyoica bajo la idea de lo que haría un buen analista, ¿no? Un buen analista haría lo que haría un buen analista, lo que haría... La pregunta acerca de qué haría un buen analista es una mala pregunta, no es cierta esa pregunta. La pregunta es, primero, si hubo analista, y después, ¿qué hizo ese analista? Porque la pregunta por el analista no es una pregunta por un ideal. Es una pregunta por ese analista concreto, con ese paciente y en función de lo que ocurrió en ese momento. ¿No? Creo que en ese sentido a veces también tenemos una tendencia muy grande a querer como sistematizar, y esa sistematización funciona como una normativización, ¿no? O a veces incluso una moralización del modo en que se practica el psicoanálisis. ¿No? Una moralización en el sentido de, bueno, lo que habría que haber hecho, lo que habría, como si hubiera sido una cuestión general que todo, ¿no? Como para un paciente habría que haber hecho esto siempre, ¿no? Digamos, todos podemos decir lo que habría que haber hecho. Freud tendría que haber hecho con la joven homosexual esto, porque si Freud hubiese hecho, eso no es pensar clínicamente, ¿no? Eso es moralizar acerca del dispositivo, ¿no? Decir lo que habría que haber hecho, ¿no? Digamos, uno puede escuchar a un analista, que el analista en todo caso cuente qué es lo que hizo, en qué se apoyó. Y en todo caso, la formación del analista es que, ¿no? A partir de su propio espacio de análisis, en el dispositivo de supervisión y en el estudio, cada uno pueda ir encontrando los indicadores en que más se apoya para poder practicar el psicoanálisis, que no son ideales, que no son de la teoría, que son indicadores muy específicos, que en todo caso los descubrió en su análisis, los sistematizó tal vez de alguna forma o les dio alguna vuelta reflexiva en un espacio de supervisión, ¿no? Digamos, por ejemplo, pensando qué cosas lo incomodan a la hora de tener que, por ejemplo, sostener la transferencia de pacientes que quizás no hablan mucho, ¿no? Por poner un ejemplo cualquiera, quiero decir, ¿no? O pacientes verborrágicos también, ¿no? Digamos, esos que de los que no se puede parar. En fin, ¿no? Digamos, quiero decir, ahí me parece que hay espacio para que haya infinitos variantes, ¿no? Tomo una pregunta, acá es casi mágico el momento en el cual uno se da cuenta de que hay transferencia, algo como el sostén del inconsciente de uno con el inconsciente del otro, ¿no? Es una linda intervención esa tuya, Flor, de Flor Cipolla, ¿no? Creo que, bueno, es un buen tema, ¿no? Como el del inconsciente de uno, el inconsciente de otro, por ahí podría ser un tema para un próximo encuentro, ¿no? Si efectivamente hay un inconsciente y otro inconsciente, o si es el inconsciente como algo transpersonal, ¿no? Digamos, más bien el inconsciente sorprende, ¿no? Tanto al analista como al paciente, ¿no? El inconsciente es algo que efectivamente, de hecho, justamente cuando hablaba recién esa promesa de sinceridad de la que hablaba hace un momento, ¿no? Freud habla, la palabra en alemán que utiliza Freud para hablar de sinceridad también se podría traducir como franqueza, ¿no? Es Offenheit, ¿no? Que es una palabra que, ¿no? Si uno lo piensa cercano al inglés, ¿no? Es cercano al prefijo open, ¿no? Como uno abrir, ¿no? Lo que fue la promesa de abrirse, ¿no? Cuando Lacan habla
de la apertura y del cierre del inconsciente, ¿no? Estás pensando en este problema, ¿no? De que justamente la apertura del inconsciente no es algo que ocurra si el analista no interviene. ¿Qué es la apertura del inconsciente? Es hacer cumplir la regla fundamental, ¿no? Digamos, esto mismo que estoy desarrollando hoy y que traté de desarrollar de una forma más intuitiva y no tan teórica y no recurriendo a un vocabulario lacaniano, ¿no? Para decirlo, ¿no? Digamos, en definitiva, si uno lee la primera parte de todo el seminario 11, es lo mismo, es una gran reflexión sobre la asociación libre la que hace Lacan en ese contexto. Pasa que muchas veces Lacan hablaba de ese tema sin nombrarlo de esa forma, ¿no? Y a veces nos pasa, creo yo, a los psicoanalistas que, ¿no? En vez de hablar de los fenómenos clínicos, hablamos más de los conceptos, ¿no? Hablamos más de el modo en que leemos e interpretamos los conceptos que de cuáles son las realidades o los fenómenos clínicos, ¿no? A ver, perdón, Alejandra me dice una buena pregunta de Marcelo, la asociación libre por Zoom, no la ubiqué, es una muy buena pregunta, no la leí la pregunta de Marcelo, pero bueno, supongo que es la asociación libre por Zoom. Sí, por Zoom en los dispositivos virtuales, ¿no? Yo creo que ahí hay una pregunta interesante. Yo vengo charlando con una serie de colegas, este, acerca de nuestras prácticas a través de la virtualidad, ¿no? Yo diría la virtualidad como puede ser el teléfono, el Zoom, ¿no? Digamos, necesariamente. Ya de entrada es notable o es interesante pensar qué pasa con la videollamada o con estos dispositivos donde además es muy particular. Ustedes verán que cuando yo hablo muchas veces no miro para adelante, miro para el costado. Vieron que uno cuando mira en este tipo de dispositivos se está viendo a sí mismo, y es muy incómodo. No, esto no pasa en una entrevista cara a cara. En una entrevista cara a cara uno ve al otro, ¿no? Digamos, y en todo caso uno se busca en el otro, ¿no? Ahora, durante esta charla, ¿no? Digamos, yo no los veo a ustedes. De hecho, por eso decía al principio que, ¿no? Digamos, algo del calor del encuentro, ¿no? Porque por lo general cuando yo doy clases o doy charlas y demás, ¿no? Justamente lo que necesito es poder ver las caras, ¿no? Porque me guío mucho por la cara del otro. Acá yo me veo a mí, ¿no? Y eso en los dispositivos virtuales, ¿no? Digamos, es muy incómodo, ¿no? Estar viéndose uno a uno mismo. Yo creo que funciona más, recuerdan lo que dije al principio, de ese reaseguro narcisista de la enunciación, creo que se refuerza mucho más en la virtualidad. Habría que pensarlo, lo propongo como hipótesis. También pienso que hay otro problema, ¿no? En relación a la virtualidad, ¿no? Porque yo creo que vieron que en un primer momento, ¿no? Digamos, nos ocupamos principalmente de plantear o de pensar si era viable el análisis a través de la virtualidad. Y sí, por supuesto que sí. La respuesta es que sí, porque efectivamente existe, ¿no? O sea, no hace falta justificar algo que existe, ¿no? Digo, es como el sol sale todas las mañanas, hace falta demostrar la existencia del sol, y no, existe. ¿Por qué? Porque sale todas las mañanas, ¿no? Digamos, el psicoanálisis virtual existe. ¿Por qué? Porque efectivamente lo constatamos, ¿no? En que hay un montón de practicantes y de pacientes, ¿no? Ahora, quizás lo interesante es pensar, ¿no? Digamos, cuáles son las condiciones que va asumiendo. Yo sí pienso, y esto charlaba con un grupo de colegas con los cuales converso periódicamente acerca, o venimos charlando periódicamente respecto de nuestra práctica en la virtualidad, sí creo que, ¿no? Al menos lo propongo como idea para compartirla y ustedes me dirán qué piensan o se lo quedarán pensando si es que acaso les interesa, ¿no? Yo creo que hay un punto donde la virtualidad quizás no es tan proclible a la aparición de formaciones del inconsciente, ¿no? Y eso es algo para pensar, ¿no? Porque en ese sentido, ¿no? Hay algo de que incluso, ¿no? Con un paciente que no hace su sesión cara a cara, que se recuesta en el diván, ahí no deja de haber dos cuerpos, sino deja de haber una tensión entre dos cuerpos, ¿no? Y muchas veces el tropiezo, esa dimensión de la división, ¿no? De hecho, justamente, ¿no? Yo lo que pensaba o planteaba en un encuentro con estos colegas también es que muchas veces a partir de la virtualidad, como ocurre en las redes, vieron que en las redes muchas veces alguien se anima a decir un montón de cosas que no diría frente a frente, ¿no? Digamos, esto es porque hay inhibiciones que no funcionan ahí, ¿no? Digamos, esa palabra tan liberada del cuerpo, ¿no? Tan separada, ¿no? A veces, yo creo que en todo caso nos plantea el desafío de que quizás la sesión virtual no adopte una actitud ni catártica, en el sentido de contar cosas,
ni tampoco se vaya hacia un registro confesional o que pierda esa dimensión de la intimidad que al menos permita que aparezcan ciertas variantes como la vergüenza, el pudor, ¿no? Me parece que de alguna forma ahí tenemos que pensar eso, ¿no? Yo creo que, sin duda, ¿no? Sin el pasaje por la división no hay apertura del inconsciente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se realiza el inconsciente cuando algo de esa tensión corporal? Porque la verdad que vergüenza se puede tener en un cuerpo a cuerpo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Digamos, no es tan común que alguien tenga vergüenza frente a una máquina. Todavía no lo sé, quizás sí, no sé, habría que pensarlo. Por eso digo, me parece que sí es lo que en todo caso, al menos yo no tengo una respuesta sobre esto, sí puedo decirles que es algo que vengo pensando con colegas, ¿no? Como de qué manera no encontrar variantes o variaciones de la asociación libre y al mismo tiempo pensar cuáles son los modos de apertura del inconsciente, ¿no? La virtualidad. Si, por ejemplo, ubico, ¿no? Digamos, o lo que charlaba con estos colegas es que a partir del trabajo en pandemia, en sesiones remotas o virtuales, hicieron mucho más sueños que fallidos, por ejemplo. ¿No? El tropiezo lingüístico, ¿no? O sea, el hablar, ¿no? Digamos, de alguna forma no fue tan sensible a la producción de formaciones del inconsciente y sí, por ejemplo, ¿no? Retornaron mucho más sueños, ¿no? Es como como si esta se hubiera vuelto una época mucho más freudiana, ¿no? Digamos, ahora, ¿no? Digamos, es más común que los pacientes cuenten sueños, ¿no? ¿no? Digamos, era algo que, si ustedes lo piensan poco, para Freud la formación del privilegiada, ¿no? La formación del inconsciente privilegiada era el sueño, ¿no? Digamos. Para Lacan no era mucho más el fallido. ¿No? Digamos, de hecho, en el seminario 11 que lo mencionaba recién, cuando Lacan piensa en la apertura y cierre del inconsciente, está tomando como modelo de las formaciones del inconsciente, ¿qué cosa? El fallido. No sé, ustedes me dirán si en todo caso, ¿no? Digamos, este, encuentran que el fallido se volvió algo mucho más común en la virtualidad o no lo sé. ¿No? Sí creo que a veces también ocurre, ¿no? Que quizás también la virtualidad requiere al mismo tiempo un reforzamiento mucho mayor del señalamiento. Del señalamiento me refiero, ¿no? A que algo que muchas veces ocurre, ¿no? Digamos, en la práctica cara a cara, ¿no? Que es que alguien se escuche más rápidamente, ¿no? Digamos, me refiero a que a través de las sesiones virtuales es preciso a veces que el analista refuerce qué es lo que acaba de decir, ¿no? O sea, que se produzca como con cierto esfuerzo tener que hacer que alguien escuche lo que dijo. Interesante comentario de Adriana cuando dice, ¿será que el sueño es más arcaico y la pandemia nos ha llevado a una posición regresiva? Es una buena hipótesis y de hecho arriba María Graciela Pérez dice, a veces pierden su intimidad para poder hacer el análisis porque algún familiar puede escuchar, sí, totalmente. Y José dice, puede afectar en ese sentido el reflejo de uno en la pantalla, como verse literal cara a cara consigo mismo, y tendríamos que pensarlo. Sí, para mí no es un aspecto menor, puedo decir que en todo caso eso, ¿no? De que no creo que sea si nos referimos a la videollamada o a este tipo de posiciones, donde por lo general, ¿no? Digamos, uno, insisto, ¿no? Digamos, es algo, esto, digamos, ni siquiera es que el Zoom es como un cara a cara, porque en realidad es cara a cara con la propia cara, ¿no? O sea, es una condición completamente distinta, ¿no? Digamos, ¿qué significa hablar viéndose a uno mismo mientras habla? ¿No? Habría que pensar ese aspecto. Bueno, mencionamos distintas cuestiones, yo espero que la conversación que tuvimos les haya dejado la inquietud, las ganas de seguir investigando en la regla fundamental, ¿no? Yo creo que hace unos años publiqué un librito por Letra Viva que se llama La experiencia analítica, que justamente recoge una serie de textos en principio sobre la regla fundamental. Para mí siempre nunca estoy del todo, nunca creo que el tema quede cerrado, realmente, ¿no? Digamos, lo pienso, cada tanto me gusta volver a hablar de este tema, ¿no? Y espero que les haya quedado a ustedes la inquietud, principalmente para que, ¿no? En definitiva, lo puedan seguir charlando entre ustedes, ¿no? Como para mí los espacios
de conversación clínica, ¿no? Digamos, entre colegas, están buenísimos porque permiten ese tipo de trabajo, ¿no? Che, pues, a ver, ¿cómo te parece que habla esta persona, ¿no? Como un poco de alguna forma, creo que lo que ocurre con los analistas es que nos volvemos como especialistas en el modo en que alguien habla, ¿no? Como somos atentos, ¿no? Digamos, del modo, ¿cómo habla este paciente, ¿no? Como, yo creo que, ¿vieron como uno puede decir, bueno, ¿y qué le pasa? ¿No? Digamos, pero el qué le pasa siempre remite al otro que, en una posición de objeto. Bueno, pero ¿y qué le pasa? Y la pregunta no es qué le pasa, porque lo que le pasa no es lo singular. Lo singular es cómo dice lo que le pasa. ¿Qué rodeos tiene que encontrar para decir lo que le pasa? ¿De qué manera habla? ¿En qué momento dice algo? Durante el transcurso de la sesión, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo es que uno puede decir en este momento habla esa persona? Y ahí, bueno, cuando uno empieza como a encontrar esas particulares, esos singulares modos de hablar, es que, bueno, cuando lo comparte con colegas, ¿no? Empieza a encontrar ciertas recurrencias y empieza a darse cuenta de que esos modos de hablar no son tan anecdóticos, sino que justamente son centrales, ¿no? Y que a veces dicen mucho acerca de lo que a alguien le pasa. Porque en definitiva es que ahí está el síntoma, ¿no? Digamos, hay una frase de Lacan, ¿no? Que a mí me hizo reflexionar mucho en algún momento, que es el comentario que Lacan hace a una exposición de André Albert sobre justamente la regla fundamental, ¿no? Y en un momento Lacan dice algo así como, bueno, en el corazón de la regla fundamental está el síntoma, ¿no? Digamos, yo cuando la primera vez que leí eso dije, ¿qué está diciendo? No entiendo nada de qué está diciendo, ¿no? Como así, como yo. Pero bueno, creo que un poco después de tiempo de haberlo reflexionado, y me parece que a partir de todo lo que estuvimos charlando, ¿no? Podríamos decir, sí, que es verdad, ¿no? Ahora entendemos por qué es necesario ese trabajo, ¿no? Insisto, un trabajo que remite directamente, ¿no? Digamos, no tanto, ¿no? Y sobre todo esto quiero ubicarlo, esto es lo último que digo antes de concluir y que todos vayamos a cenar y a hacer otras cosas. Pienso, ¿no? Como que hoy en día la formación de los analistas es, me parece, muchas veces muy teórica, es muy de estudio en el sentido de saber el texto, ¿no? Saber lo que quiere decir, saber cómo nos escudamos mucho en la teoría y perdemos de vista la formación en indicadores clínicos, ¿no? Digamos, yo creo que la charla que di, por supuesto, acotada, chiquita, ¿no? Digamos, una hora, ¿no? De exposición, pero digamos, ubicamos algunos indicadores clínicos y me parece ¿no? Me parece que lo central es que una analista se forme con cuáles son los indicadores clínicos, ¿no? Digamos, buscando indicadores. Bueno, espero que les sirva, espero que sea una contribución a lo que vienen pensando y que deje algunas preguntas. Bueno, les agradezco muchísimo, no sé si del otro lado Patricia o Débora van a hacer algún comentario de cierre, pero bueno, en principio yo simplemente agradecerles y despedirme. No, solamente vamos a comentar que queda grabada la clase, así que va a estar subida en nuestra página de Facebook del centro, para quienes no hayan podido estar en vivo, y cualquier cosa pueden enviarnos también un mensaje. Bueno, muchas gracias a todos, a todas y todas. Hasta la próxima.